Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien también. Aquí Lorena, para Rito Espiral, en nuestro canal de YouTube, con la argentinidad al palo, mateando. Espero que este video los encuentre muy bien también. Bueno, les cuento que este video que estoy grabando, lo estoy grabando por consejo de una gran hermana, amigaza, del camino que la amo. También astróloga, aunque ella diga que no. Muy sabia, muy sabia. La Andre, mi comadre. Bueno, así de pijama, como quien no quiere la cosa. Ahí la Andre me aconsejó, ¿por qué no grabás un video sobre la forma en que haces una lectura de carta natal? Me pareció buenísimo porque no sé si saben, ahí la gente que está suscripta al mailing de Rito Espiral, voy a dejar el link acá abajo para quien se quiera suscribir, para recibir las astrologías de las fases lunares de cada mes lunar. Bueno, la gente ya sabe por mail, porque se estuvo mandando el otro día el flyer y la info. Y el miércoles creo que se publicó también en la página de Facebook. Bueno, para quien no sabe, este mes de febrero en Rito Espiral estamos ofreciendo un descuento del 10% en las lecturas de carta natal. Y justo el otro día hablaba con la André, con mi comadre, y ella me decía, me contaba su experiencia sobre la última vez que fue a leerse su carta natal. Y yo le contaba cómo yo leo la carta natal. Y ahí encontrábamos como unas diferencias en el método. Y ella me decía, che, qué bueno cómo lo haces. ¿Por qué no haces un video explicando cómo lo haces? Porque está bueno que la gente sepa cómo lo haces. Y bueno, en fin. Entonces, bueno, decidí hacer un video sobre esto, contándoles un poquito cómo es que yo particularmente estoy en estos momentos trabajando con la lectura de carta natal. No siempre lo hice así. Cuando empecé a leer cartas natales lo hacía, entregaba un reporte escrito y eso sentía que yo entrego mucho en la lectura de carta natal. Entonces escribir todo eso era como escribir un montón. Entonces sentía que me exigía como una postura corporal todo el tiempo como así, ¿no? Como tipeando, ¿no? Y no no lo estaba disfrutando, lo estaba empezando a dejar de disfrutar. Entonces cambié hacia un formato de compendio de audios. Yo entrego la carta natal como si fuese un compendio de audios, como si fuese un audiolibro con muchos capítulos. Y cada capítulo trata sobre una cosa distinta. Es una forma que se me ocurrió por el hecho de que, bueno, vivo en la sierra y acá no siempre hay buena internet. En los momentos en que hay viento, la internet es mala o no hay. Y en las sierras suele haber mucho viento. También, por ejemplo, ahora, febrero, estamos en época de lluvias. También con las lluvias, con las tormentas se suele cortar internet. Entonces, no siempre tengo internet disponible para hacer una consulta por Zoom o estas cuestiones que pueden llegar a acercarme en un trato como en vivo, ¿no? En directo, en vivo y en directo con la persona, que es algo que está buenísimo y es algo que creo muy necesario porque el discurso se empieza a construir de a dos, ¿no? Como consultante, astróloga. Entonces, como no está esa posibilidad, o por lo menos no puedo garantizar de que esté siempre, ideé este formato que es como un audiolibro, un compendio de audios, un audiolibro con diferentes capítulos. Y
Y bueno, y en este sentido, el audiolibro que entrego consta de aproximadamente, es que depende de la carta, ¿no? Pero aproximadamente un promedio de 8 capítulos de entre 1 hora y 3 horas cada capítulo. Lo hablábamos con Andre, con mi comadre, y ella me decía que ella le leyeron la carta natal en una consulta de 1 hora y media. Cuando ella me dijo eso, yo digo, ¿cómo hacen los astrólogos para leer una carta natal en 1 hora y media? Me resulta técnicamente imposible. ¿Será por mi alta geminianidad, ¿no? Que me engancho con una y creo que no paro. Puede ser, no lo descarto, ojo. Pero me parece muy poco tiempo para leer una carta natal. Y ahí entra la pregunta de qué es una carta natal. ¿Por qué tendría que llevar más tiempo o no? Según quién, ¿no? Como no estoy aquí para criticar el servicio de nadie. Pero realmente es como que me surge la pregunta, ¿cómo hacen? ¿No? Y ahí me acuerdo, siempre que surge esta pregunta, me acuerdo de que, no sé si será porque acá en Argentina tenemos un dicho que es en casa de herrero cuchillo de palo. No sé si se figura lo que quiere decir el dicho, ¿no? Como en casa de herrero, cuchillo de palo, es como, bueno, el herrero hace cuchillos para todos, pero en su casa tiene un cuchillo que no funciona como tal. Entonces, quizás un astrólogo le lea la carta natal a todo el mundo, pero se olvida cosas de su carta y no se da cuenta y cae en las mismas trampillas de su mito. Bueno, es muy común, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. No sé si será por en casa de herrero, cuchillo de palo, o quizás sea como así fue mi propio caminar por la astrología, como cada uno hace su propio caminito a su forma, se van dando las cosas de manera singular, pero yo nunca me hice leer la carta natal por nadie, ¿no? Siendo astróloga, creo que es algo que por ahí llama la atención, ¿no? Nunca me hice leer, nunca fui a un astrólogo o a una astróloga como, che, léeme mi carta natal, vengo para que me leas mi carta natal. Entonces yo no sé cómo lo hacen los otros astrólogos, no tengo idea. Sí tengo idea cómo lo hago yo, digamos. Eso sí tengo idea. Pero bueno, entonces cuando mi comadre o otras amigas me cuentan como sus experiencias al leerse su carta, digo, ah, mirá qué loco. Como con la Andre decía el otro día, ah, mira, 1 hora y media, qué flashero. Entonces cuando la Andre, mi comadre, me empieza a contar cómo fue la lectura, yo digo, ah, yo eso es lo que hago en una consulta de una parcialidad de la carta. Como la gente que por ahí me estuvo como siguiendo un poco los últimos meses del año pasado, como saqué algunas consultas que eran para ver parcialidades de la carta, una partecita que responde a cierto interés en particular. O sea, quiero saber sobre tal cosa, quiero saber sobre mis dinámicas vinculares, ¿no? Porque estoy atravesando cuestiones con el amor, o dinámicas laborales, bueno, vemos parcialidades, vemos, eso sí, esas consultas cuando las doy duran en promedio de 2 horas. Entonces digo, ah, yo eso es lo que hago en las consultas, pero leer una carta natal entera me parece como algo que requiere como más, no sé, a mí por lo menos me requiere como más profundidad. Es loco que yo trabajo mucho para gente del exterior, no de Argentina. Trabajo también para gente de Argentina, pero me piden mucho trabajo del exterior también. Entonces, nunca se dio hasta ahora, de forma oficial, digamos, que alguien me pida el servicio de lectura de carta natal y yo poder hacerlo presencial. Nunca se me dio hasta ahora. Siempre lo hice online, siempre. Nunca nunca recibí a nadie en mi casa o en mi consultorio, si tuviera o lo que sea, para hacer una lectura de carta natal. Y veo que para otros astrólogos y astrólogas es más común, que sí les ha pasado, por experiencias, ¿no? Que me cuentan como mis allegadas. Entonces, yo me imagino, me pongo como flasheo, ¿no? Me imagino poniéndome en ese lugar. ¿Cómo sería yo leer una carta natal presencialmente? Ay, yo creo que no podría. Por ahora, por lo menos, creo que no podría. Primero porque imagínense que si las lecturas de carta natal que hago son promedio 8 audios de entre 1 y 3 horas, ¿cuánto tendría que durar la consulta? 3 días seguidos tendremos que estar ahí adentro con el consultorio.
no puedo. Quizás sí podría hacerlo como en varias consultas, ¿no? Pero ahí ya sería como ver parcialidades, lo mismo, ¿no? Como ver parcialidades de la carta. Salvo que una persona como me pague todas las consultas de una y bueno, las vamos agendando y nos vamos encontrando, bueno, ahí podría ser, por ejemplo. Y también por una cosa que a mí me parece muy importante, y me parece que es una cuestión que tiene que ver incluso con la responsabilidad para con el trabajo. No sé si les pasa a todos los astrólogos, astrólogas, pero a mí me pasa, por ejemplo, que cuando me piden un trabajo, me encomiendan una lectura de carta, me dan sus datos, yo calculo su carta, la bajo de internet, y estoy frente a ese gráfico que representa las energías disponibles de una persona durante toda su experiencia humana, o sea, su vida, digamos. A veces me pasa que estoy, no sé, 2 días, por ejemplo, delante de la carta natal del consultante o de la consultante, sin poder ver por dónde está la punta del ovillo de lana. Para mí leer una carta natal es como muy parecido a desovillar, ¿no? A encontrar la punta que no siempre está en el mismo lugar, ¿no? En todas las cartas. Encontrar esa punta e ir tirando, 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 tirando. Y no sé dónde voy a terminar, no sé cómo va a ser el camino, no sé cómo está ovillado el ovillo. Yo no lo sé. Cuando encuentro la punta del ovillo, ahí voy tirando y me voy enterando. Es una cosa que se va construyendo a medida que va sucediendo. La propia carta me lo va diciendo. Y esos momentos, que a veces han sido días, como les digo, 2 días, como a veces han sido días, a veces han sido horas, minutos, pero a veces han sido días. Esos momentos forman parte del trabajo. Yo estoy ante la carta natal de una persona. Estoy pidiéndole a esa carta que me hable. Estoy pidiendo visión. Estoy pidiendo visión sobre esa carta. Y hasta que no la tengo, no empiezo. Entonces, ¿cómo puedo considerar ese tiempo dentro de una consulta de 1 hora y media, 2 horas? Capaz que eso es lo que me lleva a ver dónde está la punta del ovillo. Bueno, podría pedirle los datos a la persona previamente para calcular la carta previamente y mirarla previamente y tomarme ese tiempo previamente, pero quiero decir, ese tiempo es parte del trabajo también. Yo estoy ante la persona, estoy ante la carta natal de la persona. Bueno, les quiero contar como mi forma de trabajar. Yo lo hago en forma de audios, los subo a mi Drive, son archivos muy pesados, porque son audios largos, de entre 1 y 3 horas cada uno, depende del audio. Lo subo en mi Drive dentro de una carpeta y el link de esa carpeta lo comparto solamente, obviamente, con la persona que me pide el servicio. Entonces ahí la persona puede escuchar online, pero eventualmente le pido que se los descargue por cualquier cosa. Está bueno que la persona se quede con sus audios, que no dependa de mi nube, digamos. Así es como entrego los trabajos. Y la forma de ver la carta natal es un poco esa, como les contaba en esta anécdota, en esta charla que tenía con Andre, con mi comadre. Y las perspectivas astrológicas son varias, pero no tienen que ver con la perspectiva predictiva. Sé que la astrología cuenta con un montón de herramientas, algunas las manejo, otras no, para predecir ciertas cosas. Y en un momento de la historia, antiguamente, cuando existían los imperios, cuando esta época, ¿no? Como de la antigüedad, era muy importante la función predictiva de la astrología, porque imagínense un emperador que iba a invadir tal otro imperio y, bueno, las energías disponibles del cielo, cómo están, para bla, 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 dónde está Marte, dónde, no sé, estas cosas. Era muy importante, y la astrología predictiva tenía un lugar muy importante dentro de la sociedad, de la política, de todo esto, ¿no? Y existía también, obviamente, la astrología que conocemos más como astrología psicológica o astrología arquetipal, que es más la que manejo, ¿no? Con la que trabajo. Entonces, la astrología con la que trabajo toma como cuestiones de la astrología arquetipal, de la astrología psicológica, de la astrología evolutiva. También se habla de astrología kármica, pero que tiene que ver con los nodos. Bueno, eso también
lo trabajo. He aprendido con la mujer lunar, entonces la visión de la astrología chamánica también está. Y siento como que cada astrólogo, salvo que el astrólogo sea muy fan de la escuela donde estudió, salvo que ese sea el caso, pero si no, siento que cada astrólogo tiene su propia astrología. Porque es inevitable empezar a hacer como un camino propio en la astrología, es inevitable empezar a hacer como un caminar personal, ¿no? Y empezar a construir, por más de que uno no le ponga nombre, yo hago astrología Lorena, o hago astrología espiral, como, no importa eso, si le pongo nombre o no le pongo nombre, qué nombre le pongo, no interesa, pero creo que cada uno y cada una de las astrólogas y astrólogos que están por ahí empiezan como a hacer su propia astrología, ¿no? Porque también es muy raro que uno aprenda astrología solamente en una escuela, por eso les digo, como, por ahí hay astrólogos y astrólogos que son como muy fan de una escuela, estudiaron solo ahí y se ponen la camiseta como la mía que dice, ¿what? La otra puede decir, no sé, Casa 11 o La Mujer Lunar o lo que sea. Pero si no, creo que cada uno construye su propia astrología, por más de que no le ponga nombre. Pero está bueno reconocer como de dónde tomamos, ¿no? De dónde yo tomo esto de acá, esto me convence de acá, y con eso voy construyendo mi propia perspectiva de la astrología. Y con ella trabajo, ¿no? Me parece importante como hacernos la pregunta de por qué hacer una lectura de carta natal. De hecho, hay muchas personas que me han pedido revolución solar, que me han pedido, otras como consultas sin haber hecho su carta natal primero, y les he dicho que no, primero hace de tu carta natal. Es lo que yo recomiendo, digamos, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Una persona me pidió el servicio de carta natal. Porque es desde donde se parte, digamos, ¿no? ¿Por qué hacer una carta natal? Primero, ¿qué es técnicamente una carta natal? El cielo está ahí con sus actores y actrices, danzarinos y danzarinas, danzando, moviéndose, dialogando, creando escenas desde los principios de los tiempos, y así seguirá, ¿no? Y de esta danza o esta obra de teatro se pueden hacer como capturas, como si fueran fotos instantáneas de un momento, como si estuvieran todos danzando y de repente digo, congelo, y todos se quedan como ahí, ¿no? Entonces, la carta natal de una persona sería como un congelo en el momento exacto en que esa persona nace, ¿no? En el momento exacto en que esa persona nace, como congelo, y todos ahí, muy saco instantánea, y después siguen ellos ahí pensando y todo eso. Y ese sería como el congelo, como un juego. Y eso marca, de alguna forma, el momento en que atravesamos el portal vaginal cósmico, ¿no? Y decimos, hola, llegué con el cuadernito listo el primer día de clase, ¿no? Sería como un poco esto. Y entonces esa carta natal, esa instantánea, ese congelo, nos habla de entonces las energías disponibles que nos marcan para esta experiencia humana. Cuando yo digo nos marcan, no estoy hablando de destino. Yo creo que el destino es una construcción. Y creo, de hecho estoy segura, que por sobre todo en nuestra carta natal, y así por sobre todo la lectura de tarot que hagamos, sobre toda la carta natal, por sobre todos los registros akáshicos que bajemos, por sobre todo eso, saben que existe algo que está re bueno que se llama libre albedrío. O sea, yo con eso, en el mejor de los casos, hago lo que se me canta. Está buenísimo, ¿o no? ¿No? El tema es que por patrones aprendidos, creencias instauradas y toda esta cuestión, y lealtad a los ancestros de nuestro clan, y toda una maraña de cosas, probablemente siempre estemos tentados a tomar las mismas decisiones con esa energía disponible. Pero es una tentación que podemos recusar también, Y ahí aparece la pregunta de, bueno, si no lo hago así, como lo hizo todo el mundo en mi familia, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Se abre una pregunta buenísima porque es lo desconocido, ¿no? Bueno, hacerlo distinto. ¿Distinto cómo? Distinto de esto, pero ¿cómo es distinto de esto? No sé, no tengo algún referente, no sé, si no es por acá, no sé, alguien fue por allá, porque no... no sé, ahí se abre como el juego divertido. Ahí se abre como la aventura. Y
Y entonces una carta natal básicamente es esto, es como esa foto del congelo, ¿no? Y es esa energía disponible para toda esta experiencia humana, con la que yo, en el mejor de los casos, hago lo que quiero, ¿sí? Hago lo que quiero. En el mejor de los casos. A mí me parece como muy interesante, es algo que de hecho estuve como reflexionando estos días, que solemos entender como los conceptos de orden y orden y caos de forma dicotómica y hasta irreconciliable. Y en realidad, lo que me parece interesante pensar es que el caos no es el no orden, es un tipo de orden. El caos es un tipo de orden, muy ordenadito, muy como cada cosita en su lugar. Solo que es un tipo de orden, es como una sala de una casa que voy a poner este cuadro acá o lo pongo acá. Bueno, nada, el orden es como, bueno, lo pongo acá, elijo un lugar, o sea, es un tipo de orden, digamos, ¿no? Solo que ese orden, cuando yo lo llevo a mi experiencia, se traduce en conflicto. Entonces, por eso tengo esta impresión de que el orden, de que el caos es un no orden, digamos. Pero en realidad es un orden muy meticuloso, muy meticuloso. Y generalmente es un orden aprendido y barra o heredado. Porque así es como lo hizo papá, mamá, la tía, el tío, el abuelo, y para atrás. Generalmente sucede esto. Entonces, un buen motivo para hacerse una lectura de carta natal es justamente este. Es ver que con estas energías disponibles que nos marcan, pero no desde el lugar del destino escrito, ¿no? Sino que nos marcan en el sentido de, ¿vieron cuando, a mí me gusta dar como este ejemplo también, ¿vieron cuando en estos videojuegos, así como LOL o, bueno, igual no juego a esos videojuegos, pero sé que son así, como que cuando empezás tenés tipo la barra de energía hasta tal punto, no sé, hasta el 70%, contás con estas armas, esta arma, esta otra no la tenés, pero la puedes conseguir en el camino si matas a tal o qué sé yo, contás con tales cosas. Bueno, para arrancar el nivel 1, bueno, eso es la carta natal. Como cuento con esto, esto no lo tengo, esto lo tengo, pero por ahí como me juega en contra porque bla, bla, bla. Bla. Eso a mí me gusta como pensarlo así también. Como con esto arranco. Pero después, en el devenir de la aventura, bueno, puedo ganar otras armas, puedo perder algunas, puedo... no sé, muchas cosas pueden pasar. Entonces, está bueno hacerse una lectura de carta natal para saber cuáles son estas energías disponibles. Y no solo eso, sino que también ver cómo estas energías disponibles yo aprendí a ponerlas en juego, justamente, de determinada forma. Pero puedo hacerlo distinto. Solo que para hacerlo distinto, tengo que salir del orden que me fue programado, ¿no? Porque vengo programada con ese orden, por un montón de factores que tienen que ver con cuestiones sistémicas, con cuestiones sociales, con, bueno, varios, ¿no? X. Pero puedo hacerlo distinto. Solo que hacerlo distinto me va a costar, porque es salir de una zona de confort. Y es salir de un lugar que tiene mucho poder, porque acá viene otra cuestión importante. Todas estas cosas que estamos nombrando tienen mucho que ver con la astrogenealogía, que es como una mirada sistémica de la astrología. La cuestión de la pertenencia es muy importante. Todos pertenecemos a nuestro sistema familiar, eso no va a cambiar, o sea, ya nacimos dentro de esta familia, digamos, eso no cambia, ¿no? Sin embargo, hay una memoria muy ancestral, y cuando digo ancestral estoy hablando del hombre prehistórico, o sea, imagínate que estoy yendo re atrás. Hay una memoria muy ancestral con la cuestión de la pertenencia. No pertenecer era igual a morir. Porque en el mundo prehistórico, ¿no? Pertenecer al clan, no pertenecer a la tribu, ser expulsado, ser, ¿no? Expatriado de ese grupo, de ese clan, ese grupo, era seguramente morir de frío o comido por un tigre de diente de sable muy pronto. Entonces, pertenecer era de vital importancia. Más para nosotros que somos mamíferos, encima esto se duplica porque
Los mamíferos tienen esta cuestión justamente del amamantar y de ser amamantados, ¿no? Entonces hay como una cuestión como muy de cuerpo, muy de contacto de cuerpo con el chakra cardíaco, el alimento sale de acá, porque los pajaritos también, ¿no? Nacen de huevo también, la madre va, le trae lombricitas y todo esto, pero con los mamíferos hay una cuestión como muy de contacto de cuerpo con el corazón, con el calorcito, con esto, ¿no? Y que sin eso no sobrevivimos. Y piensen que de todos los mamíferos, tal vez por cuestiones intrínsecas de nuestra raza y también seguramente por cuestiones culturales, ¿no? Somos los mamíferos que más tiempo amamantamos y somos amamantados, ¿no? Y aún después de ser amamantados, dependemos vitalmente, por otros motivos, de nuestros progenitores. O sea, cualquier otro animal, mamífero, cuando terminó su periodo de amamantamiento, ya está, salió y salió la vida, ¿no? Entonces hay como una memoria en nosotros de pertenecer es lo más importante, pertenecer es lo más importante. Y la cuestión es esta, pertenecemos a nuestro sistema, no vamos a dejar de pertenecer. Pero hay cuestiones culturales que nos hacen de alguna forma sentipensar que esta pertenencia está en riesgo, está en juego. Entonces, para seguir perteneciendo, tengo que ser leal a este grupo, tengo que ser leal, porque si me expulsan es porque me la mandé, ponele, en algún punto. Entonces tengo que ser leal. Entonces, para ser leal, si todos lo hicieron así, entonces yo también lo voy a hacer así, ¿no? Entonces pertenezco al clan de los que lo hacen así. Hacen así que, no sé, vincularse, trabajar, decidir en la vida, todo, vivir, digamos, como todo. Entonces, es muy difícil, eso se llama fuerza de imitación en lo sistémico. Entonces, lo sistémico se debate entre la fuerza de imitación y la fuerza creativa creadora. Cada vez que hacemos distinto algo que bajo nuestra mirada precisa hacerse distinto, estamos habitando la fuerza creadora. Pero hay algo como muy en el fondo arraigado que siente eso como una amenaza a la pertenencia. Entonces, hacerlo distinto es más difícil en realidad de lo que pensamos. Es más, quizás lo entendemos como algo más como algo arriesgado, realmente. Entonces, está bueno hacerse una lectura de carta natal para preguntarse, bueno, esta es mi energía disponible. ¿Cómo lo hizo mi linaje con esto? ¿Cómo manejó mi linaje esto que yo estoy viendo acá? ¿No? De hecho, en la carta vemos cuestiones, implicancias sistémicas, ¿no? A través de la luna, a través de Saturno, a través del bajo cielo, hay puntos, ¿no? Del nodo sur, hay puntos en la carta en donde podemos ver desde una perspectiva o desde otra muchas implicaciones sistémicas. Entonces está interesante ver incluso dentro de mi sistema. Por ejemplo, yo tengo Venus en tal lugar. ¿Qué sentido tiene que en este clan familiar, así como lo conozco, a ver qué características tiene mi clan, qué sentido tiene que haya aparecido yo acá justo con una Venus en tal signo y en tal casa? Entonces, cuando veo lo que significa Venus en tal signo y en tal casa, digo, ah, claro, claro. Entonces, todas esas cuestiones pueden verse en una lectura de carta. Y finalmente decir que la carta natal es como si fuese un jeroglífico. Lo digo como en más amplio de los sentidos, porque quien no está familiarizado con la simbología astrológica, seguramente ve una carta natal y le parece chino mandarín. De hecho, yo pensaba que era chino mandarín antes de empezar a aprender. Entonces, realmente es un jeroglífico. Pero quiero decir, es un jeroglífico en el sentido de que el lenguaje es simbólico, metafórico y críptico muchas veces. Entonces, aprender a descifrar el criptograma es un camino. Es el camino del astrólogo, de la astróloga. Y ese jeroglífico, ¿no? Como, ¿viste como estos dibujos
egipcios que había como dentro de las pirámides, como que contaban, no sé, como el camino del muerto, como se iban a encontrar como la balsa que lo llevaba, y todo eso está contado por dibujitos en la pared de la pirámide, todo esto, ¿vieron? Bueno, una cosa así, ¿no? Entonces, la carta natal es una cosa así. También. Es una cosa así, porque lo que cuenta la carta natal, el jeroglífico que es la carta natal, es nuestro mito personal. Como si fuésemos héroes y heroínas, porque la noticia es que realmente lo somos. La noticia es que realmente lo somos. Entonces, piensen en, no sé, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Como estos libros que tienen como un montón de historias de héroes y heroínas, y sus aventuras, y que las historias cuentan como sus aventuras, cuentan como cuentan también de sus kriptonitas, ¿no? Como pensando en Superman. Cuentan como también de sus debilidades, de las cosas que los hicieron caer, ¿no? Como esta cosa épica, realmente épica. Creo que épico es una buena palabra para describir, para ponerle ahí como la descripción de la carta natal. La carta natal habla de algo épico, que está diagramado, pero tiene que ser habitado. Esa historia tiene que ser escrita por nosotros. Solo que en esa historia ya están disponibles como estas debilidades, estas fortalezas, como cuando empezamos el videojuego, ¿vieron? Bueno, eso ya está, pero tiene que venir el protagonista del videojuego y empezar a jugar, ¿no? Entonces depende de lo que haga con tal arma o con la barra de energía o con esto o con lo otro, bueno, pasarán diferentes cosas, ¿no? Entonces lo interesante es saber y entender que en una carta natal no hay nada escrito, no hay nada escrito. Por eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿por qué mis audios son tan largos? Los audios de los capítulos de los que le hablaban. ¿Por qué son tan largos? Porque capaz que algunos capítulos tienen introducciones. Capaz que yo me paso de entre media hora a una hora. A veces hay capítulos que tienen introducción de una hora. Solo la introducción. No empecé a hablar de la carta de la persona. ¿Por qué me interesa esto? Pasarle esto a la persona. ¿Porque quiero que la persona se convierta en astrólogo o astróloga? No, si la persona quiere ir a estudiar. Pero ¿por qué me interesa esto? Pasarle tanta información antes de hablar de la carta de la persona en particular. Porque quiero que la persona entienda de lo que estamos hablando, para que ella pueda completar el discurso. ¿Se entiende? Porque si no, yo me estaría poniendo en el lugar de, yo te conozco, yo sé quién sos, porque veo tu carta natal, y como soy astróloga la sé interpretar. Yo no puedo conocer a la persona porque veo su carta natal. Ningún astrólogo y astróloga puede. ¿Se entiende? Entonces quiero darle a la persona la mayor cantidad de información posible para después darle mi interpretación sobre lo que veo en ese tema que estamos tratando en ese capítulo y que la persona pueda decir, esta es la interpretación de Lorena, pero para mí va por este otro lado y tenga herramientas para hacerlo. Entonces la persona se convierte en un constructor activo de su propio mito también. Porque ¿quién se conoce más que ustedes mismos? ¿No? Como, yo no. Yo no voy a conocerlos más que ustedes de lo que se conocen. Entonces, ¿por qué son tan largos? Pues también por esto. ¿Por qué hay tanta información para dar? Porque quiero que ustedes se hagan carne de su carta. Y no quiero ser yo que llegue como con una actitud de altanería o soberbia y decirle, vos sos así porque yo veo tu carta natal y dice que no, porque eso no existe, es una falacia. Es una falacia. Y es una falacia porque también la puedo tener súper clara con la astrología, pero el libre albedrío es de cada uno. Entonces, ¿qué hacen ustedes con ese libre albedrío? ¿Qué hicieron durante toda su vida hasta ahora? ¿Y qué es lo que van a hacer? Eso es cosa de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, nada me interesa más que el hecho de que la persona que recibe su lectura de carta tenga una participación lo más activa posible en la construcción del discurso de su propio mito personal. Entonces, por eso la largura. Por eso la largura y por eso la cantidad de información. Bueno, eso. Entonces, bueno, no sé si tengo que decir algo más. Y una cosa, esto no es por decir como, bueno, solamente trabajen con astrología y no trabajen con nada más, no. Yo lo que digo es, y lo digo sobre todo porque sé que hay muchas personas que, bueno, en sus ansias por conocerse y por percibirse y todo esto,
van y se hacen una lectura de carta natal, y al otro día van y se abren los registros acásicos, y después el otro día van y se hacen una constelación familiar, y después el otro día van y paremos la bocha. Y yo creo, sinceramente, y no es porque es el negocio con el que trabajo, pero realmente creo, por mi propio trabajo, con mi propia carta, realmente creo que una buena lectura de carta natal es una herramienta que nos sirve para toda la vida. No quiero decir no hagan nada más que... No, pero sí quiero decir que habla de nuestras energías disponibles para toda esta experiencia humana. Entonces, la lectura de carta natal se convierte en un poliedro gigante con millones de caras y aristas, en donde podemos pasarnos años, y en realidad es toda la vida que nos pasamos, pero digo, podemos pasarnos años trabajando con nuestra Venus, porque esa Venus está en tal signo, pero también está en tal casa, y trabajar como todas las creencias limitantes y patrones conductuales que me impiden tomar a esa Venus en belleza, como es todo un trabajo capaz que me lleva como años empezar a desovillar a esa Venus, ¿no? Hasta que de repente miro, la estaba trabajando desde el signo, pero ahora se me presenta Venus en la casa, como, otro trabajo más, como pasamos la vida trabajando con nuestra carta natal. Entonces, la lectura de carta natal es una herramienta que me sirve para toda la vida, literalmente. Eso quería como decirles. Entonces, bueno, hay un descuento para hacerse la lectura de carta natal este mes en Rito, este mes de febrero. Hay un descuento del 10%. Para el exterior se paga por PayPal. Les voy a dejar el link acá abajo ya con el descuento, ¿no? Ya con el descuento. Y para Argentina se hace por depósito o transferencia bancaria. Entonces les voy a dejar acá abajo también mis datos y el precio. Para Argentina siempre es más barato el precio. Para el exterior, sea el país que sea, se paga por PayPal y el precio está en dólares. Y para Argentina el precio está especificado y siempre es más barato que lo que sería el equivalente al precio en dólar que tiene para el exterior. Entonces, ya de por sí en Argentina ya estaba con descuento. Y ahora, tanto el precio para el exterior como el de Argentina bajan un poquito más solo por febrero. Hasta el 29 de febrero está abierta como esta promo. Entonces les voy a dejar toda la info aquí abajo de este video. Y bueno, nada, quería comentarles un poco eso, cómo trabajo. Y si creen que les puede como interesar a alguien, pues siéntanse libres de pasar el link de este video. Lo voy a colgar ahí en Facebook y en Facebook. No, en YouTube y en Facebook. Y bueno, y si comparten me reayudan. Así que, bueno, me siento muy feliz de trabajar de lo que amo. Eso es lo último que quiero decirles. Me encanta cuando hay personas que después de un trabajo de una consulta astrológica o de lectura de carta natal entera y demás, me escriben y me dicen cosas como, no, me encanta que en los audios te escucho tomando mate, o escucho los pajaritos de tu casa, o escucho tu gata, como... realmente es eso lo que le quiero transmitir a la persona. No es que le digo, pájaros canten ahora. Los pájaros cantan cuando quieren, pero eso es lo que le quiero transmitir a la persona. Soy yo acá en mi mesa, con mi computadora, con su carta, con mi mate, y charlando con la persona. Yo estoy charlando con la persona. Y siempre les digo que cuando reciben una consulta astrológica o una lectura de carta entera, por lo menos desde Rito, sepan que están recibiendo algo hecho con amor. Y eso creo que no tiene precio. Creo que eso no tiene precio. Y soy muy feliz de trabajar de lo que hago. Así que creo que eso por las devoluciones que me hace la gente que me pide servicio, creo que eso se siente y eso me pone muy feliz también. Así que bueno, gente, eso es lo que les quería contar. Cualquier cosa, si quieren tomar su lectura de carta, pues me pueden escribir al inbox de Facebook o al directo de Instagram, también Rito Espiral, o a contacto, sin C, no es contacto, es contacto, @ritoespiral.com, es contacto porque así se escribe en portugués y está en Brasil cuando dice la página y la dirección de mail.
Me escriben por cualquier lado y lo charlamos. Les mando un beso. Chao, chao.